Buenas noches. Estamos hoy nuevamente con el tercer tema del bimestre 3 y se llama Consolidación 2. Consolidación 2, preparándonos para consolidar. Preparándonos para consolidar. ¿Ok? Bueno, yo creo que vamos a un versículo que es muy importante para que empecemos con esto. Y cuando estábamos hablando de consolidar, viene como de la palabra, de cierta forma es como solidificar, ¿cierto? Porque es volver algo sólido, ¿cierto? Consolidar es volver algo sólido. Y yo creo que vamos a 1 Corintios 13:13. Lo predicaba la pastora este domingo. Y es un versículo que usted como líder, como siervo del Señor, si esa característica no está en usted, realmente va a ser muy difícil que haga la obra. 1 Corintios 13:13. Grábeselo en su mente. 1 Corintios 13:13. El capítulo 13 habla de ¿qué? Del amor. Y quiero que veamos ese 13 que dice, y ahora permanecen, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. O sea, hay tres cosas que tienen que permanecer siempre. Usted como líder, nosotros, pues, cada uno en su posición de liderazgo o de siervo del Señor, dice, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si usted está aquí y usted está empezando a ser discípulo, se está formando, todavía no los está haciendo, pero se está formando, si en usted no hay amor, usted, le digo desde ahora, se equivocó de labor. Si en su vida el amor no es lo primero, en su actuación, en su caminar, el contacto con la gente, lo que usted le presenta a cada persona, si el amor no está presente, casi que le digo, apague y vámonos, porque esto no se hace en el propio esfuerzo, esto se hace con mucho amor y es lo que vamos a aprender ahora. Y vamos a ir a Mateo 9, desde el versículo 35 al 38. Quiero ver cómo Jesús mismo, lo hemos leído en varios de los temas, pero quiero que le pongamos mucha atención. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, ¿sí? Y aldeas. ¿Recorría qué? Ciudades, aldeas. ¿Qué hacía él cuando recorría? Dice, enseñando en las sinagogas. ¿Qué era una sinagoga? La iglesia. Las iglesias de los tiempos en esos tiempos de Jesús, eran como los lugares de reunión donde se leía la palabra, se oraba, y Jesús enseñaba en las iglesias. O sea, él iba de iglesia en iglesia, de sinagoga en sinagoga, llevando el mensaje que el Padre le había dado. Y es algo que Dios nos ha mandado a nosotros. Ir de iglesia en iglesia enseñando en la sinagoga, dice, de ellos, ¿de quiénes? De los fariseos, porque estaba hablando de ellos. Y predicando el evangelio del reino, el mensaje, las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad. Él no solo predicaba, él enseñaba, pero sanaba. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, lo hemos leído muchas veces, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, se compadeció de ellas, sintió un dolor profundo por ellas. ¿Por qué? Dice, porque estaban dos palabritas ahí, que nos vamos a enfocar en esas, desamparadas y dispersas. Anote ahí si quiere, desamparadas y dispersas. Porque eso nos vamos a enfatizar ahorita en un momentico. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad hay mucho que trabajar, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esa es la oración de todos nosotros, como pastores, como líderes. Señor, envía más obreros, envíalos a la mies. Entonces el Señor vio a toda esta gente a la cual Él le hablaba, le compartía, aquella gente que cuando vamos a los parques, por ejemplo, a hablarles de Jesús y a compartir a tu familia,
sentir y ver esa misma compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor, no tenían dirección. Y vamos a enfocarnos entonces en esas dos palabritas: desamparados y dispersos. Ya eran seguidores de Jesús, porque si él iba y predicaba, y donde predicaba había gente, y a esa gente sanaba y ministraba, era porque lo seguían, ¿o no? Donde él iba, a las aldeas, a las ciudades, tenía seguidores, pero aún siendo seguidores de Jesús, no tenían pastor. Y mire, si usted se pasa al versículo siguiente del capítulo 10, ¿qué dice? ¿Qué acción tomó él luego de hacer eso? Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego llamó a los 12, los empoderó y ya los envió ¿a qué? A trabajar y a cuidar de toda esa gente que no tenía pastor. Eso fue lo que hizo. Los seguidores estaban desamparados y dispersos. Definición de desamparado, lo puede buscar en el diccionario, dice que no tiene la ayuda ni la protección que necesita. O sea que una ovejita, una persona de esas que llega a la iglesia, que tú le hablas, que de pronto es seguidor de Jesús, ¿por qué? Porque usted lo ve acá sagradamente, un domingo que viene, escucha la palabra, pero se va y no está involucrado en nada más, ¿cierto? Pero entonces esta persona está desamparada, ¿por qué? Está desamparada porque no tiene la ayuda ni la protección que necesita. O sea que esa persona necesita ayuda y necesita protección. Por eso Jesús se preocupaba por eso. Un desamparado es una persona que está descuidada. Es una persona que anda descuidada. Es una persona que anda descuidada. Y disperso, ¿qué es alguien que está disperso? Están alejados del rebaño, sin compañía ni grupo. Están alejados del rebaño, sin compañía ni grupo. O sea que a Jesús le preocupaban dos cosas: que la gente no tuviera la ayuda necesaria, no tuvieran la instrucción ni la protección, y que andaran alejados del rebaño. ¿Sí? Un redil es un rebaño muy grande, ¿cierto? Pero hay que ponerlos y ubicarlos en un grupo. Entonces yo lo que quiero decirte algo es, en tu corazón si no lo hay, tiene que nacer un amor muy grande por los rebaños. Un amor muy grande por cada persona que usted vea. Yo no sé si usted todavía ve a una persona y simplemente la juzga por lo que ve en esa persona exteriormente. O se hace una idea de algo que ni siquiera conoces a esa persona y ya la estás rechazando. Primero tiene que haber amor, porque lo más importante en nuestra vida, hablando de la fe, la esperanza y el amor, ¿es cuál? El amor. Por eso Jesús inmediatamente envió a los 12. Y vemos que en el capítulo siguiente, ahí me dijo, no muchachos, venga a ver, nombró a los 12 y los encargó. De muchos de los discípulos que tenía. Porque los discípulos los escogió mucho después de haber andado con ellos, enseñarles, mostrándoles señales y milagros. Entonces podemos decir que en nuestra iglesia, New Life in Jesus, trabajamos de acuerdo al modelo de Jesús. Y podemos declarar y decir que el modelo de Jesús nació ¿en dónde? En el corazón de Jesús. Porque mire, él mismo lo dijo. Me da tristeza porque están desamparados, no tienen la protección, no tienen la ayuda necesaria, no están en el rebaño, en el redil, y están alejados por ahí, solitas las ovejitas. Y eso es lo que él mandó hacer y dispuso para que lo hiciera. ¿Listo? En el corazón de Jesús nació ese deseo de cuidar y discipular. Por eso tú tienes que aprender, en lo que vamos de consolidación, es aprender a cuidar y a discipular a las multitudes que nos siguen. Por eso hay muchas iglesias que no han entendido que Dios nos llamó a ser discípulos. Entonces hay iglesias donde va demasiada gente, hay mucho seguidor, pero que de pronto dentro de su sistema
no han entendido que Jesús quiere que los cuiden, que los protejan y que los inserten a un rebaño. Y me refiero a rebaño, no solo la iglesia, sino dentro de nuestra visión que están los grupos en casa, o lo que llaman comúnmente células, que debemos cuidar, protegerlos, pero también involucrarlos en un rebaño más pequeñito para poder cuidarlos. Te imaginas uno cuidando 5,000 ovejas, necesita rebaños más pequeños para poder saber cuál está enfermita, cuál ya el pelo le está tapando los ojos y no ve, o se está enredando de lo peluda y ya es hora de esquilarla, ¿cierto? Entonces, es eso lo que tenemos que ir a hacer. Entonces, la consolidación, que es solidificar a un seguidor y volverlo de cierta forma, consolidar es eso, es coger un seguidor, una ovejita, y entrarla en un cuidado especial. No es meterla en un proceso, porque si no hay amor por lo que se hace, estamos haciendo chorizos, meta la tripa, embuta la carne, que ahí van saliendo. No, es un trabajo de cuidado personalizado. Y hay 2 objetivos que busca la consolidación. Entonces, si quiere, coloque, la consolidación tiene 2 objetivos. Uno de ellos, el primero, es cuidado y ministración del nuevo creyente. ¿Cuidado y qué? Ministración no es que los vamos a volver ministros de la República, ¿cierto? Una ministración es que le vamos a dar palabra, vamos a acompañar su necesidad y le vamos a ayudar a que no ande sin protección. ¿Sí? Ese es el primer objetivo de la consolidación, cuidado y ministración del nuevo creyente. Y el segundo objetivo se llama, que es el involucramiento de en la iglesia. Una cosa es asistir a la iglesia un domingo, otra cosa es involucrarlo, ¿en dónde? En la iglesia. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que viene a la iglesia, pero mucha gente puede decir, pero es que mira, los pastores no tienen en cuenta sino aquellos, y a uno no lo llaman y no lo buscan. Y yo les quiero explicar algo hoy, porque puede que usted esté en ese momento, en esta situación. Y es que una oveja es alguien a quien hay que buscar, el pastor la tiene que buscar. Pero un discípulo es el que busca a sus pastores o a sus líderes. Entonces, ¿yo cómo voy a llamar a alguien que viene a la iglesia, que de pronto hace academia, y le voy a decir, mira, ¿será que tú nos puedes ayudar en esto? ¿Será que tú puedes ayudarnos, colaborarnos? Mira, te vamos a involucrar en una reunión de discipulado. Si ni siquiera ve uno que se involucre en la iglesia, que venga a otras actividades, que se ofrezca cosas. Entonces uno va viendo que la disposición, y Dios va mostrando en cada quien aquellas personas, no que hay que llamar, sino que se empiezan a ir involucrando. A medida del amor, empiezan a decir, yo estoy aquí para colaborar, para que cuenten conmigo en esto o en aquello, ¿cierto? Entonces uno va viendo esa disposición y finalmente terminan siendo los que nos rodean. ¿Por qué? Porque ellos mismos mostraron ese acercamiento. ¿Le ha pasado a alguien aquí que se haya acercado a los pastores o al círculo porque ustedes mismos han querido hacerlo y se han acercado, ¿cierto? Pero lo que hay que producir en la gente es que se quiera acercar, ¿cierto? Hay que producir, hay que amarlos, hay que cuidarlos, obviamente, pues si usted va y busca a uno de sus discípulos y lo hace seguimiento y el discípulo es rechácelo, usted no se le puede meter a la fuerza. Pero si le pide cuerda, dele toda la que se trague. Es como una cometa. Si la cometa pide cuerda, hay que soltarle. Pero si la cometa ni se levanta del piso y usted corra para allá y para acá, de la esquina a la esquina, a ver si coge vuelo ¿qué hay que hacer? No se puede obligar, ¿cierto? Hay que coger otra que sí quiera pedir cuerda y no perder tiempo. Muchas veces uno, por la misericordia, el amor, lo que a uno le quema en el pecho, que una persona salga adelante, se convierta, reciba bendiciones, pero a veces ese fervor solo está en el corazón de uno, pero no está en el corazón de la persona. Entonces cuando usted intenta, hágalo hasta más no poder, pero si ya finalmente no es posible, tal vez hay otro que sí va a aprovechar ese tiempo que usted le está dedicando, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. A los nuevos creyentes, a aquellas personas que vienen por primera vez, usted tiene que mostrarle y debe de hecho tener un interés genuino en esa persona.
No solamente un saludo, ay, ¿cómo estás? Bienvenido, pero como todo falso pues y de dientes para afuera. No. Cada persona que llegue aquí, usted tiene que interesarse genuinamente. Tiene que amarlo, tiene que brindarle de ese amor que Dios nos ha dado. Tenemos que tener interés en su vida, de su conversión y motivarlo. Primeramente, la primera etapa, yo digo que la consolidación, y lo aprendíamos, la consolidación es de toda la vida. Hay que estar consolidando y cada vez llevando a un estado más sólido a los discípulos. Pero una de las características principales de la consolidación, o digámoslo así, una estocada certera en la consolidación es, yo empiezo a tener una ovejita o me delegan a alguien y tengo que llamarlo, si puedo, ojalá visitarlo, interesarme en sus necesidades y problemas. ¿Por qué? Porque es un nuevo convertido. Es un nuevo hijo que aprenda, llega a los brazos del Padre y tenemos que darles el alimento, la formación para que ellos entiendan su posición en Dios, en Cristo, ¿cierto? Y debemos motivarlo a que vayan al encuentro. ¿Quiénes aquí son fruto después de un encuentro donde se encendió esa llama y quisieron meterle toda con el Señor? Eso es parte fundamental de lo primero que tenemos que hacer cuando estamos consolidando gente. Motivarlos, llamarlos, visitarlos y encaminarlos a un encuentro. Miren, en muchas ocasiones cuando usted ve la intención de las personas, pero todavía no se han definido, están empezando a caminar, usted como líder, haga de sus propios recursos y trate de ayudar, invitar y pagarle la ida al encuentro a uno de esos discípulos. Que después más adelante ellos van a hacer lo mismo con otros que lleguen. Y muchas veces la gente, ay no, pero es que no. O sea, en el fondo de pronto no saben a qué se van a enfrentar. No saben lo que va a pasar, pero usted sí sabe qué va a pasar allá, en el encuentro. Pero como la misma persona no sabe qué va a suceder, a veces hasta le da pereza y como le tocan el bolsillo porque hay que pagar, sacan el cuerpo y dicen, no, pero es que yo no tengo plata, es que, no, más adelante. Y usted le puede dar ese empujón. O usted decirle, mira, yo quiero que tú vayas al encuentro, no tienes dinero, yo te doy la mitad. Y eso es una siembra que tú haces en la vida de otra persona. Entonces, que ustedes no solamente, tienes que ir al encuentro, pues no puede, de malas. No, sí, porque a veces no, es que, no, si tú puedes ayudarlo y está de tu parte, que le ayudes a que vaya a un encuentro. Para cuidar mejor de las ovejas, debemos agruparlas en rediles. Para cuidarlas mejor, debemos agruparlas en rediles o en células. Más que una multitud, debe ser un rebaño al que se pueda cuidar. Por eso, tu célula, por ejemplo, un pastor, yo no puedo solo y la pastora y yo cuidar a 100 personas que vengan acá. Yo solo no puedo. Solos no podemos. ¿Por qué? Porque es tan grande el rebaño que si le podemos dar atención a 5 o a 10 es mucho. Y de aquí a que le demos la vuelta a todos, muy difícil. Y por eso hay que formar líderes. Por eso tenemos algunos de los líderes que ya nos están ayudando. Y ya están, por ejemplo, abajo están ya en la academia, en primer nivel, están trabajando ya 2 de los líderes que ya vieron la academia, que ya dieron la formación. Y es Maikan y Cristina, por ejemplo, que están abajo. Ustedes también van a estar ahí. También se van a formar y también van a poder ser un respiro y hacer el trabajo como los 12 lo hicieron con Jesús. ¿Cierto? Hay que involucrarlos en los grupos en casa. Y también hay que hacerlos partícipe del servicio dominical. Hay grupos en casa que en este momento apenas estamos iniciando, hay algunos grupos que los estamos haciendo aquí mismo en la iglesia y otros que son casas que ya estamos visualizando para que luego abramos unos grupos por sectores. Entonces la gente que viene de Bello, del sector de Bello, entonces ¿a dónde los dirigimos para que en semana vaya? A un grupo hogar que esté cerca de su casa para que no se tengan que desplazar hasta acá y tengan líderes que ahí los cuiden, ¿cierto? Que ahí los formen. Y dentro de esos mismos discípulos que vas a tener, porque eso se hace por parejas, dentro de ese mismo círculo de asistentes, tú vas a ir formando tus discípulos. Tú vas a ir cosechando el fruto de lo que tú mismo siembras hasta que llegues a tener tus 12. Y cuando tengas tus 12, los envías a que ellos también puedan tener sus grupos. O sea, es una etapa, es un ciclo continuo. No es un círculo vicioso, es un ciclo continuo
de servicio. Entre más mies pidamos, más obreros lleguen, más mies va a haber. Y como hay más mies, necesitamos más obreros. Porque esa es la forma de extender el reino. Y tenga esto presente, cuando una red o un grupo hogar o una célula, como usted lo quiera llamar, crece, cuando crezca es que mi grupo no, cada vez hay menos. Empecé con 10, ya van 7, luego 5, 3 y ya no va sino usted. Sí, es porque no hay sacrificio, porque no ha habido dedicación, porque no ha habido amor y porque no has invertido tiempo en tu gente. Si tú cuidas y amas a tu gente, a las que te dieron, a los que te están dando, Dios mismo va a dar el crecimiento. Pero entonces el crecimiento lo genera y lo da cuando Dios ve que en ti hay sacrificio. Ojo, no me vayan a confundir, porque a veces el amor se puede convertir en un sacrificio. Cuando usted esté haciendo las cosas por sacrificio y no por... Una cosa es sacrificarse por amor y otra cosa es hacer un sacrificio. Cuando usted esté haciendo un sacrificio, más bien pare, porque a Dios no le agrada, ni va a ser bien delante del Señor que usted esté haciendo las cosas por un sacrificio. Porque tiene que ser por amor, no por sacrificio. Entonces, cuando ese amor es sacrificado, hay dedicación, hay amor y hay tiempo invertido en las personas, Dios va a hacer crecer sus grupos. Y van a ser grandísimos, que le va a tocar dividirlos y ya poner otro líder y ya luego esos líderes dividir en subgrupos, lo que se llaman redes. Dios fue el primer inventor de las redes. Hoy en día es que, ay, la red de no sé qué. No, Jesús ya la había hecho. Y mire que al principio cuando Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, boga mar adentro, tira la red y Pedro, pues que yo pesqué toda la noche, yo soy pescador, usted es carpintero, pero usted qué va a saber de eso. Pero dijo, de tanto que lo escuchaba, dijo, no, en tu nombre lo voy a hacer. Porque había fe en Jesús. Tira la red, sacan peces y dice que las redes se rompían. Y vinieron otras barcas a ayudar, tanto los peces que ya las barcas también se estaban hundiendo. Pero cuando resucita, vuelve y se le presenta a Pedro, Pedro no sabía que era Jesús y vuelve y le dice, tira la red. Y dice que había tantos peces, pero ahora las redes no se rompían. Porque Jesús mismo generó la red. Formó a sus 12, formó a sus 72 y se fueron expandiendo. Entonces ya podían contener tanto pez, porque él dijo, los haré pescadores de hombres. Ya estaban pescando tanto que aún las redes permanecían intactas y no se rompían. Y es lo que tenemos, a donde tenemos que llegar. Consolidar requiere, póngalo ahí, consolidar requiere de nuestra abnegación. Abednego. Consolidar requiere de nuestra abnegación y amor. ¿Qué será abnegación? Mire la palabra, abnegación. Abnegación es negación de mí mismo. Y la definición del diccionario dice, renuncia voluntaria a los propios deseos o afectos, intereses en beneficio de otras personas. Tú tienes que morir a ti mismo. A veces a tu cansancio, a tu deseo de descansar, a tu deseo de dormir más, a tu deseo de hacer pereza, a tu deseo de irte más bien de paseo, tienes que negarte muchas cosas. Mire, en estos días, ustedes saben que teníamos una finca, ¿cierto? Alquilada en Guarne. Hacía como 3 años andábamos con finca y a veces mejorábamos a otra. Y llegó un momento de servirle al Señor. A mí no me encantaba, no había nada más rico que irme para la finca. Si fuera para las patas en una silla, tomarme una aguapanela caliente, y era un deleite. Y uno se iba el tiempo anterior, pues se iba uno desde el sábado, se quedaba hasta el domingo, pero como muchas veces, cuando ya empezamos a involucrarnos con el Señor, pasaban hasta 2 meses y no íbamos a la finca. Y Dios nos dio la orden, ¿no? Pues... Y conseguimos que para los encuentros, pero era tanta gente que ya no nos daba los encuentros. Y Dios nos dijo, no, ya no es tiempo de eso. La entregamos y cada 15 días estamos en SOS y descansamos un domingo o visitamos a alguien y hacemos algo. Pero uno tiene que a veces empezar ya a morir a sí mismo por amor ¿a quién? A los demás.
por amor a ustedes. Por eso es que a uno a veces le duele tanto cuando uno ama, se entrega, da y no hay frutos. Y no hay frutos y son en reversa y desperdiciando todo, pero Señor, lo estamos haciendo para ti. Pero da tristeza cuando tanto fruto, tanta dedicación no rinde el fruto que esperamos, ¿cierto? Entonces eso es abnegación, es negarse a sí mismo, es negarte. Claro, este domingo nos fue súper bien en el SOS, lo está viendo la pastora, lo que pasa es que como ella habla ya, no queda por micrófono, tengo que repetir. ¿Y qué tal entonces domingo? Estamos cansados y trabajando toda la semana, culto, madrugada, trasnochada, SOS, uy no, ¿por qué no vamos más bien a dormir? Entre 8 días lo hacemos. Más de 50 personas evangelizadas el domingo. Una receptividad impresionante de la gente. No sé, estaban como esperando que nos les acercáramos. Dios puso una gracia especial y fue algo hermoso todo lo que hicimos. ¿Y eso qué es? Abnegación y amor. ¿O quién se fue obligado allá? Es que me toca ir a entregar esas aguas y... No, el que quiere de corazón va y entrega el amor que Dios nos ha dado. Dios ve el esfuerzo que se hace y por eso bendice el crecimiento, con el crecimiento. Si algo es vivo y es saludable, tiene que crecer, ¿cierto? El que es fiel en lo poco será puesto. Si somos fieles con ese grupito que te entregan, un discípulo, 2, un grupito en casa de 5 o 6 personas, si tú eres fiel a esas personas, Dios va a hacer que eso se multiplique. Porque te estás consolidando a esas personitas que te dieron por amor, ¿cierto? Te estás entregando como debe ser. El trabajo esforzado y la perseverancia producen fruto que da gloria y alimento al Padre. Ustedes saben que nosotros alimentamos al Padre y a Jesús. Nos preguntan, bueno, ¿ellos de qué viven? Y ellos tienen que comer. ¿Sabían eso, que ellos tienen que comer? Necesitan comer. Y ellos comen del fruto que produce tu vida. O sea que si tú no produces fruto, vas a dejar morir de hambre al Padre y a Jesús. Claro que hay otros que le dan fruto. Él los desecha, los corta. Esa matica no me sirve, no me está dando nada. Sembremos otra, esa echémosla al fuego. Y el fuego es, ya saben dónde. Porque el trabajo es forzado. Lo que decía Marcela ahora, derribando. ¿Usted qué necesita para derribar a una persona? Y más si es un gigante. No, y la fuerza que necesita para derribar algo. La palabra derribar es tumbar, es demoler. La palabra derribar implica un movimiento, un esfuerzo extra para tumbar algo, ¿cierto? ¿Y cómo se tumba? A base de amor, perseverancia y trabajo. Y vamos a ir a Filipenses 1, 3, 11, donde vamos a ver cómo la consolidación, cómo desglosar, digámoslo así, lo que tiene que haber en la consolidación. Vamos a Filipenses 1 del 3 al 11 y dice así. ¿Está interesante la cosa o no? Sí. Bueno. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El problema es que quién sabe cuándo usted se acuerda de vosotros. No, yo siempre que me acuerdo de ti, yo oro por ti. ¿Cuándo acuerda? Pablo decía, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea que él siempre se acordaba de quién, de todas aquellas personas a quien instruía. Y tú debes todo el tiempo orar en tus oraciones diarias por aquella gente que está a tu cargo. Es más, por tus líderes, por tus pastores, por todas aquellas personas que están de una u otra manera involucradas en el ministerio. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿con qué? Con gozo. No por pereza, no porque, es que me toca orar y son como 100, ay, qué pereza, Señor, te doy gracias, acuérdate de aquel. Ay, sí, ya acabé, sí, se acabó la lista.
No, es con gozo, con alegría, con la expectativa de que esa personita en la que abrió una vez su corazón a Jesús, a Dios, y usted está participando en el crecimiento, llegue a ser un discípulo digno del Señor. Debe ser con gozo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 5. Por vuestra comunión. Él oraba porque, Señor, que tengan comunión contigo, que tengan comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mire que Pablo oraba por los creyentes nuevos, desde que se convirtieron hasta el día de hoy. Rogando por ellos, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. 6. Estando persuadido de esto, o estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú tienes que orar así por tus discípulos. Y estar confiado o confiada que esa persona, así como Dios empezó la buena obra, la va a terminar. Y va a ser una obra pulida, perfecta. Alguien que tú veas y digas, uy, Señor, hice una fotocopia de ti. O ayudé a construir una fotocopia. Alguien que está hecho a la imagen tuya y que ahora sirve en tu reino. 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Jesús no hacía algo como a las Pablo que estaba hablando aquí, él no hacía y no llevaba el evangelio y cuidaba a sus ovejas como porque tocaba, es que es un proceso y Jesús nos dijo que no, que es que así tenía que ser, pero ¿lo hacía con qué? Con su corazón. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Cuando lo metían a la cárcel, ¿por qué lo metían a él a la cárcel? Por cuidar de las ovejas, por predicar, por formar discípulos. Y dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Miren lo más importante que decía Pablo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En conocimiento de la palabra. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que cuando se edifica en sabiduría y conocimiento, la persona por ende, ¿qué va a hacer? Va a tomar las mejores decisiones. Va a tomar las mejores decisiones. Y usted, si forma muy bien a un discípulo, usted no va a tener a un discípulo que todos los días lo llame para pedirle consejo por cosas que ya está formado, porque ya sabe cómo actuar y cómo enfrentar situaciones. Entonces vas a formar, y dice ahí, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Uno para qué forma discípulos? Para que tomen buenas decisiones, para que sean sinceros delante de Dios y para que sean irreprensibles, sin tacha. Que cuando usted se los presente al Padre, el Padre los acepte, porque no tienen nada, el Padre, que tacharles y de que quejarse, porque le estás presentando hijos. Sí. 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces lo primero que, si quieres poner como primer punto de cómo se trabaja en la consolidación o de qué forma, póngale primero, debemos tener gozo por su salvación. Tú tienes que estar gozoso por la salvación de aquella personita que hoy llegó a la iglesia o que te entregaron o que te delegaron, y sentir ese gozo por su salvación. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Dice que había fiesta. ¿Por qué? Porque un hijo era perdido o era como tomado por muerto, pero ahora había vivido. Lucas 15:32. Y dice Lucas 15:32, dice, mas era necesario hacer fiesta, eso es gozo, y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Hay mucha gente, mucho cristiano que dice, ay no, es que yo soy un hijo de Dios. Todos los que hay por ahí son pecadores. También son tus hermanos. Pero tú eres el encargado de decirle, mira, tenemos el mismo papá. Y explicarle y llevarlo a que vuelva a reconocer que andaba apartado de su padre y que vuelva a sus brazos. Y dice, era necesario porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Obviamente, todos somos hijos de Dios, pero tenemos que acercarnos a Él y comportarnos como hijos de Dios, para que Él realmente nos tenga presentes como hijos de Él. ¿Cierto? Porque de pronto que no vaya a haber una mala interpretación, es que todos somos hijos de Dios. Entonces cuando el Padre empiece a hablar y de pronto le hable y le diga, Jesús, aquí te presento, Padre, esta criatura, no se asuste. Porque si no te estás comportando como hijo, conociendo de la palabra, sabiendo todo, Dios te puede decir, eres una criatura, no un hijo. Y lo ha hecho, ¿cierto que sí? Lo hemos evidenciado, ha pasado. Ese gozo por su salvación nos debe dar la fuerza para consolidar a cada nuevo creyente. El gozo de la salvación de esa personita. Cuando usted ve a una persona nueva, alguien que te entrega, que llega a la iglesia, dése cuenta y recuerde que Jesús murió por esa persona. Y que ese amor que usted le tiene que entregar, no importa si es gordito, flaquito, feíto, bonito, crespita, laciecita, es un hermano tuyo. Y ese gozo nos tiene que llevar a consolidarlo, a buscar solidificar su vida. Segundo, forma de abordar la consolidación, convicción de la obra de Dios. Pablo tenía muy claro que la decisión de creer en Cristo no era emocional, ni era pasajera. Él veía una obra ya perfeccionada. Cuando usted ore por sus discípulos, o aquellas personitas que le dieron para que consolide, véalos en fe, ya como unos líderes. Véalos ya predicando, véalos amando al Señor, haciendo lo que Dios nos mandó. Visualice esa obra, porque dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará y la terminará. No vea solo ovejas, visualiza líderes. Entrégate en ese amor hacia ellos. Entonces el primero era gozo por su salvación, el segundo convicción de la obra de Dios, tercero identificación con las personas. Tienes que identificarte con ellos. Tienes que tener como ese feeling y vamos a ir a 2 de Corintios 11 del 27 al 29 y dice lo siguiente. Y mire cómo Pablo nos explica y nos enseña cómo él, y yo recuerdo leyendo esto, veía que también nos pasan cosas similares. Y dice, en trabajo y fatiga. ¿Ustedes han trabajado aquí fatigados? Y han ido a servir, y nos hemos ido a orar, y hemos pasado hambre, y hemos ayunado. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? A su obra. Y dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. ¿Se han desvelado algunos de ustedes? Sirviéndole al Señor en este lugar, ¿cierto? Muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. ¿Hemos ayunado? Hemos ayunado. En frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Cómo da tristeza cuando a alguien lo hacen tropezar? Cuando alguien externo o interno o que viene pero realmente no está comprometido en las cosas de Dios, hace tropezar a uno de los pequeños. Los hace cambiar sus pensamientos, los hace retroceder. Eso nos duele mucho. Porque es como tener un hijo y perderlo. Eso debe ser muy duro, ¿no? Eso no tiene nombre siquiera, perder un hijo. Pero dice, ¿quién no enferma y yo no enfermo? Es con dolerse de la situación de aquel discípulo, incluso de aquel hermano que está con nosotros. 2 de Corintios 12:15, avancen un capítulo. Versículo 15 dice, y yo, mira, a mí me encanta este versículo, pero me duele también mucho, pero es muy cierto. Y dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Cuando tú invites a uno de tus discípulos y le pagues y con tu bolsillo los lleves al encuentro, o le compartas un pasaje, o le des comida, le des algo, le aportes en su vida, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Tu actitud debe ser la de Pablo. Y nosotros hemos vivido eso.
ayudando gente con el mayor placer. Unos se han superado, han levantado y y han entendido a qué los llamó Dios, como otros solo han venido a estirar la mano y a seguirla estirando y a seguirla estirando, porque no confían en Dios, solo en quien les pueda ayudar. Con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Cuántas veces lo llaman a uno, pastor, necesito oración, pastor, necesito una consejería, y el desgaste pero con amor se hace? Y a ustedes les va a tocar. Si van a servir en la obra del Señor, tienen que darse, tienen que desgastarse, tienen que usar de sus recursos. Y dice, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Por el amor de qué? De vuestras almas. Tú te estás gastando para que un alma que está en ese cuerpo pueda ir ¿a dónde? A donde el Padre. Y hay que desgastarse. Aunque amándoos más, sea amado menos. Porque muchas veces nosotros amando y tratando de hacer lo posible por salvar un alma, terminen hasta odiándonos, sabiendo que estábamos haciendo lo mejor para ellos. Pero no importa. Tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Tienen que hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y se van a encontrar con eso. Que aunque amando mucho a la gente, ellos los amen menos. Pero a Jesús le pasó. Porque no nos va a pasar a nosotros. ¿Cierto? Para consolidar, muchachos, es necesario derramar nuestra vida en la gente. El amor no puede faltar. Porque si no lo hace, si tú no derramas tu vida, va a ser un simple proceso. Debemos tener entrega en cada llamada, en cada visita, en cada contacto, en cada palabra que hablamos con nuestros discípulos, para poder llevarlos a consolidar. Cuarto, amor entrañable. Debe identificarnos en esa etapa de consolidación. Primera de Tesalonicenses 2:8. Primera de Tesalonicenses 2:8. Tú tienes que involucrar a las personas en tu vida. Ha sido muy lindo cómo Dios nos ha dado discípulos a ustedes, muchos de ustedes, otros también que están ocupados, pero Dios los ha vuelto como parte de nosotros, como parte, como hijos, como, no sé, ya es una parte fundamental de uno, y así tienen que ser tus discípulos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, decía Pablo, tan grande que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Entregarnos a nosotros mismos, porque habéis llegado a sernos muy queridos o muy amados. Y uno los ama con pasión, a todos. Y hay unos que se acercan más. Yo creo que Jesús quería a sus 12 igual, pero había 3 que mantenían pegados de él. A los que se transfiguró, a los que buscó de compañía cuando él estuvo triste antes de ser llevado a la cruz. Porque eran los que buscaban a su pastor y se acercaban a él. Y vamos con Juan 15:3. Y quiero darles un mensaje muy claro en esto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Tú darías tu vida por tus amigos y tus discípulos? ¿Darías tu vida? ¿Tú darías tu vida? Y les voy a explicar algo. ¿La vida en qué se mide? ¿Cuál es la unidad en la que se mide la vida? En tiempo. O sea que cuando tú le dedicas tiempo a un discípulo, al servicio de la obra, ¿qué estás entregando? Tu vida. No tienes que ir a sacrificar y pégame un balazo que voy a morir por mi amigo. No. El tiempo que tú le dedicas a la obra del Señor, a una persona que necesita de tu ayuda, de tu amparo, no de tu desamparo, de tu amparo, estás dando la vida por él. Ya la estás dando, muchos de ustedes ya están dando la vida por Jesús. Y Jesús mismo los decía en ocasiones, ustedes serían capaces, ya los conozco, de dar la vida por otros, por sus hermanos. Y es porque ya la estamos dando. Estamos dando la vida. Y es lo que Él quiere que lo hagamos. Entonces tu tiempo,
que es vida. Cuando tú sacas tiempo para la obra, cuando sacas tiempo para discipular, cuando sacas tiempo para llamar a alguien, para discipularlo, para hacer algo en la obra, estás entregando tu vida. Uno le entrega media vida al estudio, por ejemplo, pero a Jesús y al Padre hay que darle también la vida. Hay que involucrarlos en nuestras vidas, a los discípulos, hay que involucrarlos en las células, para que debe ser con amor todo, porque si no será solamente un proceso. Con amor, consolidarse va a volver en ti una necesidad de un diario vivir. Con el amor correcto, consolidarse va a volver en una tarea, una necesidad diaria de vivir. Y quinto, que es el último y terminamos dentro de la consolidación, es la oración de fe. Pablo era muy específico en lo que pedía. Pablo oraba por sus discípulos, pero Señor, ahí te pongo los discípulos, acuérdate de ellos. No, él les hablaba y le pedía a Dios que su amor abundara más, por ejemplo. Señor, haz que su amor abunde más cada día. ¿Amor a quién? A Él, amor a su palabra, amor al prójimo, amor a sus discípulos. Les decía, Señor, que sean irreprensibles, que se santifiquen, que estén llenos de frutos para la gloria tuya. Y siempre rogaba por ellos. Mire, y una clave de una correcta y una buena consolidación es la intercesión. Intercesión, no intersección, intercesión, que es orar por tus discípulos y orar por cosas específicas y clamarle al Padre para que eso lleve buen fruto. Tienes que orar por los discípulos y con ellos. No solo orar por ellos, sino también con ellos orar y pedirle al Padre para que ellos permanezcan conforme a su voluntad, y Él lo va a hacer. Entonces, en resumidas cuentas, si usted no ama, muy difícilmente va a poder consolidar, porque requiere amor y entrega. Requiere amor para usted hablarle a una persona o a un discípulo cuando se está saliendo. Es que usted no va a servir, hay que lárguese de aquí más bien que yo cojo otro. No, tiene que haber amor en ti. Y dar todo lo que dependa de tu vida, en tiempo, en dedicación, en amor, para mantenerlos ahí. Y muchas veces podrás tal vez equivocarte, porque nos hemos equivocado. Porque hemos tenido de pronto a veces reacciones o situaciones en las que no hemos sabido cómo actuar, pero Dios nos ha dado la respuesta. Entonces, como conclusión, sin sacrificio, dedicación, amor y abnegación, la consolidación nunca va a ser la correcta, ¿cierto? Sin sacrificio, dedicación, amor, sin invertir tiempo y sin abnegación, la consolidación nunca será como Dios espera que sea. ¿Quedó claro? Esto fue.